Hechos, capítulo 8, hoy vamos a leer del versículo 14. Hechos capítulo 8, versículo 14 en adelante. Dice la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perece contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondió entonces Simón: rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Inclinemos nuestro rostro en esta noche. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por tu palabra, Señor, en esta noche, Padre. Señor, que te pido, Señor, que tú tomes el control, Señor, de mi boca en esta noche, Padre, que tu palabra sea enseñada, sea predicada, Padre, conforme al contexto, Señor, de ella misma, Señor. Te pido que tú sigas obrando, Señor, en mi corazón, Señor, para poder traer, Señor, al pueblo, Señor, lo que es tu palabra, Señor, esa palabra que es viva y eficaz en nuestros corazones aún, Padre. Te damos gracias, Señor, y ponemos esto delante de ti, Padre, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Bien, hermano, tome su asiento en esta noche. Seguimos con este hombre, la semana antepasada estuvimos viendo acerca de un hombre llamado Simón, ¿verdad? Vimos acerca de cómo es que este hombre, hermanos, anduvo dentro de la iglesia, creyó en el Señor, o creyó, dice la Biblia que creyó, se bautizó y andaba con Felipe para todos lados, amén. Sin embargo, quisiera recordar un poquito para aquellos tal vez que no hemos estado aquí, hacia dónde, o más bien de dónde viene o de dónde venimos, qué es lo que hemos estado estudiando y hacia dónde vamos, amén. Entonces, todos sabemos que llegó el día de Pentecostés, ¿sí? Ahí en Jerusalén. Y pasa todo esto donde Pedro empieza a predicar y empieza a llevar la palabra ahí en Jerusalén. Amén. Después son arrestados y pasa el tiempo y viene un hombre llamado Esteban, al cual también a él lo arrestan y lo llevan para estar delante de cierto concilio. Y él empieza a predicar, pero la prédica es tan fuerte, hermanos, que estos hombres lo agarran, lo sacan del pueblo, de ahí de lo que era el pueblo, y afuera del pueblo lo apedrean, y ahí es donde comienza esta persecución de la iglesia. Amén. Y ahí empiezan a salir de Jerusalén, empiezan a ir a otros lugares fuera de Jerusalén, y dice la Biblia que hemos estado viendo acerca de Felipe, que él va a una ciudad que se llamaba como Samaria, ¿verdad? Que estaba al norte de Jerusalén. Entonces, seguimos con esa línea, hermanos, de Felipe. En esta noche, la semana pasada, repito, hablamos acerca de Simón, el mago, una persona que practicaba la magia, una persona que practicaba la hechicería. Amén. Entonces, en Jerusalén, hermanos, la oposición de la iglesia vino anteriormente en forma de Ananías y Zafira y en el encarcelamiento, de los apóstoles. Viene la muerte de Esteban y la gran persecución. Entonces, recordemos acerca de más bien gran parte del libro de Hechos, o al menos en este capítulo también, hermanos, es un capítulo de transición. Amén. Y recordemos esa palabra porque tal vez la voy a repetir algunas veces, tal vez esta noche o a lo largo de estas enseñanzas, hermano.
Pero algo interesante, en la primera parte de este sermón, vimos a Simón como una persona, hermanos, usada por Satanás para engañar a la gente, ¿verdad? Ese fue el primer punto que vimos la semana pasada, antepasada, perdón, que Simón el mago era un hombre famoso en Samaria, en la ciudad de Samaria. ¿Por qué? Porque engañaba a toda esta gente. Amén. Entonces, después vemos que este hombre, o vimos algunas características de este hombre. Después mientras Felipe está predicando a Cristo, hermano, a Cristo, la gente lo escucha atentamente, y mientras está escuchando esta gente, hay milagros, hay sanidades, hay grandes cosas que son hechas de parte de Dios en ese lugar. Amén. Y personas son liberadas de espíritus inmundos, etcétera. Pero siempre cuando hay bendición en un lugar, ¿sabe qué? Eso no le gusta al diablo. Amén. Y quisiera compartir con ustedes una foto, hermanos, que no tiene que ver mucho con el hecho de tratar de descifrar algunas cosas, pero ¿qué ven ahí ustedes acá enfrente? La cara de un hombre, ¿verdad? Pero ¿qué tal si le damos la vuelta a esa foto? ¿Qué ve ahora? Ahora, no muestro estas fotos, hermanos, con el afán de probar su inteligencia ni nada. Digo esto, ¿por qué? Porque aún en nuestros días hay gente que cambia el mensaje de Jesús y lo hace parecer, pero no es. Entonces, Simón el mago, los tenía encantados, dice la Biblia, dice una versión que los tenía asombrados a ese pueblo, hermanos. Con todo esto que hacía, con todo lo que era la hechicería, la magia, todos los trucos que hacía, ¿verdad? Entonces, la vez pasada vimos dos características de este hombre. Número uno, que fue un engañador. Hechos 8:9 dice, y cierto hombre llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando o engañando, dice otra versión, a la gente de ahí de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado, los había engañado al pueblo de Samaria con sus trucos, con su hechicería, con todo esto que era magia y brujería. Ese fue el primer punto que vimos hace 2 semanas. Número uno, era engañador. Engañaba a la gente. Número dos, también se infiltró dentro de la gente como creyente. Vaya conmigo al versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres, y aún Simón, dice mismo, ¿qué dice ahí? Creyó, y después de bautizarse, continuó con Felipe, y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que decían. Y podríamos decir, gloria a Dios, cuando dice, y él mismo creyó, y después se bautizó, y continuó con Felipe. Y podríamos decir, amén, este hombre se convirtió. Pero esta noche, hermanos, vamos a ver la segunda parte. Vamos a ver qué pasó con este hombre, qué pasa con Simón el mago, porque este hombre va a hacer algo que está totalmente fuera de lo que es un cristiano de a de veras. Un cristiano, aquel que su verdadera fe está en Jesucristo y no en cosas materiales. Entonces, veamos esto. No solamente, hermano, era engañador y un falso creyente, sino también era un hombre lleno de codicia. Amén. Lucas hace un paréntesis aquí en el versículo 14 al versículo 19, hermano, para hacer hincapié acerca de la recepción del Espíritu Santo. Cómo es que el Espíritu Santo viene a ese lugar, en el lugar de Samaria. Antes de su ascensión, Jesús dijo a los apóstoles que se quedaran ¿dónde? En Jerusalén, y que esperaran la venida del Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Cuando recibieron ese poder, empezaron a testificar ¿dónde? En Jerusalén, ¿verdad? En Jerusalén, después todo el área de Judea, y llegaron hasta Samaria. Amén. El tema que Lucas va desarrollando aquí, hermanos, ¿cuántos de nosotros que fuimos niños? Dígame si fue niño, hermano. Amén.
íbamos al lago, al río, ¿verdad? Y el lago tal vez estaba quieto así, agarramos una piedrita o algunos una piedrota y la aventábamos en ese lago. ¿Qué hacía la piedra? ¿Verdad? Botaba. Entonces lo que Lucas, al menos esto no lo dice la Biblia, hermano, obviamente, pero al menos en mi forma de explicar esto, el evangelio del Señor va haciendo eso que hace esa piedra, va, bota en un lugar, llega a un lugar, va y lo llega a otro lugar, Samaria, va, llega al otro lugar, y más adelante vamos a ver cómo es que se va expandiendo, ¿sí?, el evangelio más allá de Jerusalén, más allá de Samaria, ¿verdad? Y va a llegar al norte y va a ir al sur, pero esto lo vamos a ir viendo conforme vayamos estudiando el libro de Hechos, que es sumamente interesante, hermanos, en la vida del cristiano, entender cómo es que se desarrolló la iglesia, amén. Entonces, cuando Felipe predica en Samaria y los samaritanos creen, son bautizados, amén, los apóstoles van a ir a ese lugar, porque alguien les avisan que está pasando esto en Samaria, entonces ellos van a ir a ese lugar. Y note aquí cómo es que Dios va uniendo estos pueblos, va uniendo el pueblo de Jerusalén, el pueblo judío y el pueblo samaritano, que era una mezcla de ¿qué? De judíos con gentiles o paganos, ¿verdad? Y Dios va derribando esa muralla, hermano, de separación, esa muralla de separación que había en estos dos pueblos. Pero por causa del evangelio, el Señor lo que está haciendo es juntando estos dos pueblos. Y es algo maravilloso, hermano. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor y un Dios de amor va a traer unidad. ¿Sabe que Dios ha unido nuestras familias? El Señor es el que une nuestras familias. El Señor es el que trae ese amor, ese gozo, esa paz a nuestro corazón y hace que podamos pedir perdón, que podamos perdonar y viene a haber esa unidad dentro de las familias. Algo maravilloso. Estos dos pueblos vienen hasta aquí, digo hasta aquí porque vamos a ver más adelante con los gentiles, estos dos pueblos de ser dos vienen a ser uno en Cristo Jesús. Vaya conmigo al versículo 14. Dice, cuando los apóstoles que estaban ¿dónde? En Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Recordemos que los apóstoles se habían quedado allá en Jerusalén, ¿verdad? Anteriormente dice la palabra de Dios que ellos se tuvieron que quedar ahí para fortalecer la iglesia y seguir predicando el evangelio en ese lugar. Los apóstoles, hermanos, son informados de lo que está pasando ahí en Samaria. Amén. Pero hay algo interesante aquí, y es una armonía con el capítulo 1 de Hechos, porque Jesús les dice que sean testigos, ¿verdad? Tanto en Jerusalén como en Samaria. Vaya conmigo a Hechos 1, del 1 al 2. Dice, el primer relato que escribí, Teófilo, ¿verdad?, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después que fue por el Espíritu Santo, había dado instrucciones ¿a quién? A los apóstoles que había escogido. A los apóstoles. Y reuniéndolos, versículo 4, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Recuerda esa palabra promesa. Pero recibiréis, versículo 8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. ¿Quién? Los apóstoles. En Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Dice el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Amén. Si trae Biblia, hermanos, esta que trae es la palabra de Dios. Amén. Ellos reciben la palabra de Dios en Samaria, son bautizados, y ahorita vamos a ver un poquito acerca de esto. Tanto Pedro como Juan, hermanos, serían los representantes, o más bien aquí nos habla de esto, que ellos son los representantes para dar la bienvenida al pueblo samaritano. Es maravilloso esto que, bueno, había una división entre estos pueblos, ya mencioné acerca de esto.
Sin embargo, tenía que haber testigos judíos, hermanos, en Samaria para que los samaritanos aceptaran totalmente todo lo que era Jesucristo, o el Evangelio del Señor. Pero no tenía que ser cualquier judío, no, sino que tenían que ser judíos que habían estado con el Señor Jesucristo, que habían visto todo lo que el Señor hizo, que habían estado ahí con el Señor, con Jesús cuando Él predicaba. Felipe, él fue, se le dice el evangelista porque él fue, abrió el camino de cierta manera, pero Felipe no era judío totalmente, Felipe era un judío griego, ¿verdad? Entonces, lo interesante aquí, hermano, es que van los apóstoles a Samaria, pero algo interesante aquí que me llama la atención es el nombre de uno de ellos, Juan, ¿verdad? Dice aquí que fue quien, el versículo 14, enviaron allá a Pedro y a Juan. Algo interesante, digo interesante porque si va conmigo a Lucas 9, 51, dice en adelante, y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. ¿En qué aldea, a cuál aldea fueron? De los samaritanos. Okay. Pero no le recibieron, versículo 53, pero no le recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma a todos estos? Qué interesante, hermanos, que aquel Juanito, Juan el amado, tal vez el más joven de todos los apóstoles, quería mandar fuego del cielo a estas personas. Este hombre quería mandar fuego para que consumiera a los samaritanos, pero ahora está frente a ellos como testigo, usado por Dios como testigo a ese mismo pueblo. Está ahí junto con ellos. Dios había cambiado su forma de pensar. Ahora Juan no ve a los samaritanos con odio o tal vez con cierto rencor. Ahora él los ve, hermanos, con amor. Él los ve con amor y no con desprecio. Acepta a este pueblo. Y sabe que es precisamente lo que Cristo hace en nuestras vidas. Cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de vivir. Tal vez aquellos que nos caían mal anteriormente, ahora podemos evangelizarle del Señor y decirle, Cristo te ama. Tal vez aquellos que le queríamos pegar o con aquellos que queríamos entrarle a las trompadas, hermanos, ahora tal vez damos la vida por ellos. Pero Cristo es el que hace ese cambio. Él es el único que puede hacer ese cambio. Amén. Entonces, qué interesante que este Juan, amén, después que quiere mandar fuego y que consuma a todo este pueblo, a todos los samaritanos que estaban ahí, ahora está ahí delante de ellos siendo usado por Dios. Qué interesante. Dice el versículo 15, quienes descendieron, o sea, a Pedro y Juan, y oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Pues todavía, dice el 16, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús, del Señor Jesús, dice la Biblia de las Américas. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la enseñanza, hermano, que el Nuevo Testamento nos da en cuanto a la recepción o al recibir el Espíritu Santo? Ahora, el derramamiento del Espíritu ocurrió ¿dónde primero? En Jerusalén, se repite aquí en Samaria y más adelante lo vamos a ver, hermanos, en la casa de Cornelio, que se repite en los gentiles. Pasa lo mismo, o viene el Espíritu en Jerusalén, en Samaria y en los gentiles. Debido al Pentecostés, el Espíritu Santo permanece con la iglesia, hermanos, y vive con los corazones de los verdaderos creyentes. Usted y yo que hemos creído
que nos hemos arrepentido y le hemos dicho al Señor, Señor, me arrepiento de mis pecados, entra en mi corazón, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Usted, hermano, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Porque dice Romanos 5:5, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de ¿qué? ¿De quién? Del Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo dice al pueblo de Corinto, hermanos, que nuestros cuerpos, el cuerpo de aquellos que hemos creído, son el templo de ¿quién? El Espíritu Santo. Amén. Entonces, Pedro y Juan salen de Jerusalén y viajan a la ciudad donde Felipe se encuentra, hermanos, predicando y bautizando a los samaritanos ahí. Cuando llegan, oran por aquellas personas, por aquellos creyentes y pidan a Dios que derrame el Espíritu Santo a estas personas. Entonces, lo mismo que pasa en Jerusalén, lo mismo va a pasar en Samaria y lo mismo va a pasar más adelante con el pueblo gentil. Entonces, si va conmigo a Hechos 2:38, para ir viendo acerca de cómo es que recibieron el don del Espíritu Santo aquí. Dice el 2:38, y Pedro les dijo, arrepentíos y sé bautizados cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Okay. Aquí en Samaria, hermanos, ¿qué es lo que hacen los apóstoles? Los apóstoles llegan, oran por ellos. Más adelante vamos a ver en el versículo 17 que ponen sus manos sobre este pueblo y reciben el Espíritu Santo. Amén. Pero recordemos que Hechos es un libro de transición, hermanos. Un libro de transición. Pasó de cierta forma en Jerusalén, ¿verdad? Pasa de esta forma aquí en Samaria con la imposición de las manos. Pasa en la casa de Cornelio, va a pasar más adelante cuando veamos esto en Hechos 10:44. Dice, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Amén. Entonces Pedro dice, arrepiéntete y sean bautizados. En Samaria ponen las manos y oran por los hermanos para que reciban el Espíritu Santo. Acá con Cornelio, mientras está hablando Pedro, desciende el Espíritu Santo ahí. Pero recordemos que es un libro de transición, porque más adelante, hermanos, o más bien si tomamos ciertos pasajes aquí, no va a cuadrar y nos vamos a salir fuera de contexto. ¿Por qué? Porque más adelante Pablo va a establecer lo que hasta hoy es vigente. Hoy el Espíritu Santo no se recibe por la imposición de manos. Vaya conmigo a Efesios 1:13. Dice, en Él también vosotros, ¿en quién? En Cristo. Después de escuchar el mensaje de la verdad, ¿después de qué? De escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados, hermanos. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando recibimos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, viene a morar el Espíritu Santo en nosotros. Seguimos adelante, hermanos, con esto. Dice el versículo 17, entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. La imposición de manos, hermanos, aquí, o más bien era utilizado por personas para expresar el otorgamiento de bendición, de autoridad o gracia a otra. Y lo vamos a ver en el Antiguo Testamento, por allá en Números 27:18, que dice, y el Señor dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Pedro y Juan, representando, hermanos, a los 12, porque tenían que ser testigos en Samaria, imponen sus manos sobre aquellos creyentes samaritanos, quienes entonces reciben el Espíritu Santo aquí. Y con ello la autoridad y la bendición de ser un pueblo, hermanos, en Cristo Jesús. Entonces, este acontecimiento marca la participación plena, hermano, del pueblo samaritano dentro de la iglesia.
Ahora, el Nuevo Testamento no ordena a la iglesia seguir esta práctica de Pedro y Juan en Samaria en cuanto a poner las manos para que la gente reciba el Espíritu Santo. Amén. Hoy en día se usa la imposición de manos tal vez para orar por una persona, tal vez para cierto tipo de ordenación, ¿verdad? Pero no para recibir el Espíritu Santo. Versículo 18, y aquí volvemos otra vez a este hombre, ¿verdad? Aquellos que estuvieron aquí, hermanos, en los talleres, amén. Y es nada más para aquellos que estuvieron aquí en los talleres, amén. Esta pregunta: ¿cuál fue uno de los puntos del hermano el sábado? Dejar de ser ¿qué? Dejar de ser primos, amén. Dejar de ser primos. Y el hermano mencionó de hecho a Simón el mago. O sea, aquellos que estuvieron aquí recuerdan, ¿verdad? Por esto, hermano, versículo 18. Cuando Simón vio que el Espíritu Santo se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, ¿qué hizo? Les ofreció maní, diciendo: dame a mí también esa autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Tremendo esto, hermano. Tremendo. ¿Por qué? Aquí vamos entrando en la segunda parte del relato en cuanto a Simón el mago, hermano. Simón, este hombre que hacía trucos. Amén. Lucas contrapone aquí la generosidad. Por ejemplo, si recuerdan a Bernabé, bueno, Ananías y Zafira, lo malo, ¿verdad? Compara el majestuoso poder de Dios con la influencia malvada de Satanás. Lucas presenta a los samaritanos, hermanos, aquellas personas verdaderas que habían recibido el mensaje, que creyeron en Jesús con todo su corazón, que se bautizaron, que recibieron el Espíritu Santo. Ahí en esa iglesia, pero viene este hombre como de una forma burlándose de lo que estaba pasando ahí. Simón ofrece a los apóstoles dinero para tener también él o para también tener ese poder. Que cuando él impusiese las manos, gente recibiese ese poder. ¿No le nota interesante en nuestros días, hermano? Hermano, ore por mí. Hermano, ya habló con la secretaria, ¿verdad? Ya habló con la secretaria. Hermano, estoy pasando por algo. Hermano, ya hizo su donación. Lo hemos escuchado, hermano. Lo hemos escuchado. Hermano, mire esto. Hermano, mire, Dios me está diciendo que usted tiene que pactar $1,000 y el Señor le va a decir, le va a quitar esa enfermedad. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama simonía. Si usted va al diccionario, hermanos, va a encontrar esa palabra ahí. Bueno, ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Espérenme tantito. Entonces, este hombre ofrece este dinero para tener ese mismo poder, hermanos. Y este hombre piensa que trata de tener ese poder que tenían los apóstoles. Simón se da cuenta de que los apóstoles de Jerusalén ponen sus manos sobre los samaritanos, quienes entonces reciben el Espíritu Santo. Simón había comprado con dinero, hermano, todas las formas mágicas y todo lo que había. De hecho, hay otro pasaje de la Biblia donde dice que había varias personas que practicaban la magia, y estas personas van y queman todo, ¿verdad? Todos los libros. Y esos libros no que le costaban $1 o $2. Bueno, estoy hablando en nuestros tiempos, ¿verdad? No, hermanos, eran buen billete el que gastaban estos hombres para comprar esos libros. Y no solamente los compraba, sino que le decían, bueno, vamos a intercambiarlos. Tú me das el tuyo para yo saber cómo hacer tus trucos o tus hechicerías, y tú me das el tuyo para yo saber cómo hacer los tuyos. Y ahí entraban en el negocio, ¿verdad? Este hombre quería este poder para negocio. Quería hacer negocio con las cosas de Dios. Y a su vez, hermano, cobraba a la gente por sus servicios. Es curioso que Simón haya dado
precisamente, hermanos, la expresión de esta palabra simonía. Amén. Repito, busquen en el diccionario y se va a dar cuenta que esta palabra significa tratar de comprar o vender mediante dinero favores eclesiásticos. Es algo que le dio, hermanos, a John Wycliffe, es algo con lo que le dio, hermanos, a John Knox, Martín Lutero, todos estos reformadores que se pararon dentro de la iglesia de aquel tiempo y dijeron, ¿sabes qué? Esto no está en la Biblia. Todo lo que estás haciendo no está en la Biblia. Es pura simonía. Cuando Martín Lutero va a Roma, hermanos, y se para de ahí y empieza a ver todo esto, todo lo que hacían, todo el dinero que le daban a la gente con indulgencias y otras cosas, le dio un coraje tremendo a este hombre, hermano. ¿Cómo es posible que esté pasando esto? Esto no es bíblico. De ahí viene, hermanos, de este hombre, Simón el mago. Dice, dame también a mí esa autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. ¿Sabe qué es esto? Es una ofensa para el Señor. Querer comprar las cosas del Señor. Quiere poner, hermanos, al mismo nivel el dinero y el Espíritu Santo. Cuando la Biblia nos habla que el Espíritu Santo mora en vosotros, que el Espíritu Santo nos guía, nos enseña a dónde dirigirnos. El querer comprar el Espíritu de Dios, hermano, Él demostró realmente no tener el más mínimo conocimiento de lo que realmente había hecho Él en cuanto a creer, ¿verdad? Porque decíamos hace 2 semanas que también Satanás cree, ¿verdad? También el diablo cree en Jesús. Pero algo interesante que vamos a notar aquí, cómo es este hombre, que no solamente fue un hombre, hermanos, engañador, no solamente fue un hombre que anduvo en la iglesia, que fue tal vez creyente entre comillas, ¿verdad? Un hombre que fue codicioso, pero que también, hermanos, Dios lo confronta a este hombre. Vaya conmigo al versículo 20. Dice entonces, Pedro le dijo, tremendo, que tu plata, que tu dinero, que tu billete, que tu money, que le dice, perezca contigo. Porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Aquí vemos un contraste, hermano, entre el verdadero siervo de Dios y aquellos que quieren sacarle, ahora sí, que les gusta la lana y quieren despojar a las ovejas, hermano. Ahora, aunque Jesús mismo dijo que los discípulos, o más bien que el obrero, hermanos, es digno de su salario, y quienes proclaman, hermano, el evangelio, vivan de él, Él nunca dijo que cobraran por sus servicios. Pablo precisamente dijo que él no quería ni oro, dice, no quiero oro, no quiero plata, ni ropa de nadie, sino que trabajaba con sus propias manos para satisfacer sus necesidades. A los creyentes, hermanos, no se les cobra por los beneficios espirituales. Vaya conmigo a 1 de Pedro 5:2. Dice, pastoread el rebaño de quién? Entre vosotros, velando por él, dice, no por obligación, sino que voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con un deseo sincero de servirle. Cuando un pastor, hermanos, y esto lo digo porque ahí está en la Biblia, dice pastorear, pone primero al dinero antes que a Dios, cuidado, porque en cualquier momento Dios lo va a confrontar y va a sacar a la luz todo aquello que estaba haciendo
por debajo de la mesa. De hecho, lo hemos visto aquí también. Esto me recuerda a Elías, hermano, quien rehusó aceptar. ¿Recuerdan a Elías cuando rehusó aceptar regalos de quién? De Naamán, por la sanidad de Naamán. ¿Se acuerdan? Leproso que tenía lepra, etcétera. Pero Giezi, dice la Biblia, su siervo, quien pidió al general dinero y ropa, amén, él mismo fue el que contrajo la lepra. Un avaricioso, un codicioso. De la misma manera, Simón piensa que los beneficios espirituales a través de una actitud comercial, hermanos, y por eso escucha la declaración de Pedro en contra suya. Ha habido mucha gente que quiere entrar a las iglesias para hacer ¿cómo se dice? Quieren promover sus cosas y promover todo lo que ellos traen y llegan ahí, llegan acá. Pero ¿sabe qué? Eso no es del Señor. Eso ofende al Señor. Porque le dice Pedro, que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. En cierto lugar, hermanos, anteriormente, antes de llegar acá a Phoenix, me dijo el pastor, hermano, vamos a hacer un evento grande en este lugar y hermano, encárgate de buscar músicos, alguien que venga a tocar, etcétera. Hermano, hablé a cierto cantante y ¿sabe qué? Vamos a hacer un evento aquí en esta ciudad. Estoy hablando para informarme qué es lo que se requiere, ¿verdad? En cuanto a logística y todo esto. Y lo primero que me dice, ¿cuántos hermanos hay en tu iglesia? No eran muchos, ¿verdad? Estoy hablando de un pueblo chiquito, hermano, no éramos muchos. La segunda cosa que me dijo, ¿sabes qué? Cobramos tanto. Yo colgué, me habló, me dice, hermano, ¿qué pasó? Se desconectó. No, yo te colgué. Porque lo que Dios nos da, hermanos, dice la Biblia que lo demos por gracia. Lo que hemos recibido por gracia, ¿verdad? No cobrar, porque después te la vas a ver con Dios y no te va a gustar. La declaración aquí de Pedro, hermanos, tiene algunas implicaciones tremendas, porque se refería no solo a la eliminación del dinero y la muerte física de Simón, sino a su condición después de la muerte. Porque le dice que tu dinero perezca contigo. ¿Cómo será nuestra condición después de la muerte? ¿Iremos a estar con el Señor? Por eso recordaba y se me quedó bien marcada esa frase, y algunos también aquí, deja de ser primo. Dice el versículo 21, no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón. Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Simón, hermanos, era un samaritano que había hecho una confesión, ahora sí que de emoción y no de corazón, ¿verdad? Y andaba ahí entre la bola y se movía para acá Felipe, y yo me imagino pues aquí se me iba con él, se iba para acá, se iba con él. Pero él nada más estaba viendo, hermanos, a ver qué estaba pasando, para cuando llegara el momento, decir él, pues a ver cuánto aquí. Pero no es así. Por eso Pedro le dice, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios. Ahora, Pedro le da la oportunidad a Simón, hermanos, de arrepentirse, ¿sí? Le dice que se arrepienta y que le pida ¿a quién? Al Señor. Pedro no le dice, bueno, está bien, yo te perdono. No, dice, espérate, tu asunto no es conmigo, tu asunto es con el Señor. La recomendación es que se arrepienta y le pida al Señor que quite su pecado. Y él agrega que si es posible te perdone del intento de tu corazón. Simón tenía que limpiar su corazón, hermanos, de esta intención de querer comprar cosas de Dios. Versículo 23, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Y aquí Pedro va un poquito, hace una referencia, hermanos, al Antiguo Testamento. Moisés dijo a los israelitas que no adoraran a otros dioses, ¿verdad?
para evitar tener la raíz de amargura, dicen aquí en el Antiguo Testamento, esa raíz de amargura entre ellos. Pero aquí dice la frase el hiel de amargura, aquí denota una maldad extrema, hermanos, producto de malos frutos. Este hombre tenía malos frutos. Este hombre no tenía el fruto del Espíritu Santo, que era amor, gozo, paz. Todos los demás que siguen, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se usa, viene de una planta o raíz, hermanos, que era caracterizada por su amargura. La hiel es en realidad el fruto de la amargura y por lo tanto el opuesto exacto a el fruto del Espíritu. Dios quiere, hermano, que su pueblo sea libre. Dios quiere que su pueblo viva en un gozo. Amén. Versículo 24. Pero Simón respondió y dijo: rogad vosotros por mí. Espérame. Pedro te está diciendo que tú le pidas a Dios. Rogad vosotros, dice, rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra de Dios, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Pero algo tremendo aquí que me llama la atención en el versículo 24, y es esta: rueguen por mí. Este pedido llamativo, hermanos, o más bien llamativo, por su parecido con el faraón. ¿Recuerdan la historia de Faraón? El pueblo de Israel, cuando está en Egipto, que quieren salir. Muchas veces Faraón pidió a Moisés y Aarón y decían: oren por mí. Pero este hombre nomás quería oración, pero nunca se arrepintió. Déjenme le digo una cosa y aplicarla hoy en día, hermanos. Cuando me preguntan o cuando nos dicen: hermano, necesito que ores por mí. Hermano, está bien, pero ¿tú estás orando por tu petición? ¿Tú le estás pidiendo al Señor por aquello que tú quieres, por aquella necesidad que estás pasando? Vamos a orar, claro que sí, hermano. De hecho, debemos orar. Es un mandamiento orar. Pero cuando queremos que otro ore por mí y yo no lo hago, pregúntate si eres cristiano. Wow. Muchas veces, hermano, o más bien lo que la Escritura nos revela es que solo que Simón pidió la oración de la iglesia. Y esto me recordaba, me iba ya a Pinos Altos, hermanos, cuando iba a ciertos lugares y estaban ahí personas diciendo que fulano de tal ruega por los estos, fulano de tal ruega por los aquellos, ¿verdad? Era una simonía, hermanos. Oren ustedes por mí. No, espérate, si yo te estoy diciendo que tú le pidas perdón al Señor. Los apóstoles ponen fin a esta visita en Samaria, hermanos. Habían alcanzado ese objetivo por el cual Dios los había mandado a ese lugar. Por algo les dijo: necesito que sean testigos aquí primero, en Jerusalén, en todo lo que era Judea, hasta Samaria, y más adelante vamos a ver cuando llega ya con los gentiles, hermanos. En conclusión, ya para concluir con esto, Lucas presenta la misión samaritana como el primer avance importante en la misión cristiana, ¿verdad? El registro de un Pentecostés samaritano, tal vez no igual a aquel que de la misma forma que pasó en Jerusalén, pero en sí pasa esto donde viene el Espíritu Santo, es derramado por la imposición de manos de los apóstoles en aquel tiempo, y así es establecido, hermanos, el pueblo de judío, judío con el pueblo de Samaria. Amén. Y más adelante, y note cómo estoy haciendo así, un hermano me están riendo, pero estoy haciendo como si esta línea fuera Jerusalén, esta hilera fuera a Samaria y aquella hilera fueran los gentiles. Pero no, hermanos, Dios, todos somos hijos de Dios, amén. Y si no lo es, en esta noche, antes de que se vaya, le voy a recomendar a Jesucristo. Si hay alguien nuevo aquí, hermanos, en esta noche, y usted quiere aceptar al Señor, en esta noche le voy a pedir que pase al frente. Porque solamente Jesucristo puede cambiar su vida. Sigamos con esto. Dice
Bueno, Simón nunca experimentó, o la Biblia no nos dice acerca de si experimentó realmente una conversión genuina y nunca tuvo esa fe verdadera, hermanos. ¿Por qué? Y hay algunos pasajes aquí que nos dan un cierto, nos habla acerca de esto. Número 1, le dijo Pedro, tu dinero perezca contigo, en el versículo 20. No podemos comprar las cosas espirituales. No podemos comprar la salvación. ¿Por qué? Porque ya hubo alguien que esa salvación la pagó. Lo único que tenemos que hacer, hermanos, es creer en Jesús, venir a los pies de Él, arrepentirnos de lo que estamos haciendo, venir y decirle, Señor, yo te necesito, te acepto como mi Rey y Salvador de mi vida. That's it. Número 2, le dice Pedro, no tienes tú ni parte ni suerte en este asunto. Una persona no puede, o una persona cristiana verdadera, hermanos, no solamente cree, se bautiza y anda entre los cristianos. Una persona verdadera se arrepiente de sus pecados, acepta a Jesús como Señor y Salvador, y viene el Espíritu Santo a morar en él. Número 3, le dice, tu corazón no es recto delante de Dios. Sabe que muchas veces la codicia, la avaricia, todo esto, hermanos, no es recto, no está bien delante de Dios. Número 4, le dice Pedro, arrepiéntete pues de esa tu maldad y ruega a Dios. Pero este hombre, en vez de decir, ¿sabes qué? Pedro tiene razón, le dice, no, pidan ustedes por mí. Ni eso quería hacer este hombre. Número 5, porque en hiel y amargura y en prisión de maldad veo que estás. Cuando una persona es un falso convertido, jamás va a experimentar el gozo del Señor. Jamás va a experimentar ese amor, ese fruto del Espíritu Santo. Número 6, dijo él, rogad vosotros por mí al Señor. Pedro dijo que él le pidiera a Dios por él. Algo tremendo aquí, hermanos, que aprendemos de este hombre, de que cuando lleguemos con el Señor, tal vez los que pensábamos, o los que pensamos, o los que pensábamos que van a estar con el Señor, tal vez no van a estar ahí. ¿Por qué? Porque aún en nuestros tiempos se ha infiltrado gente que parece cristiano, pero su corazón está muy lejos, de hecho no está, de Jesucristo, de lo que verdaderamente es el Evangelio. No ha entendido lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Pongámonos de pie, hermanos, en esta noche. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por esa paz que tú nos das a nuestros corazones, Padre. Te pido, el Señor, que tú sigas obrando, Padre, en nuestras familias, Señor. Sigas obrando en nuestros corazones. Sigas obrando, Padre, en nuestras familias, Señor, en todo lo que es, Padre, el núcleo familiar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy toda la gloria y toda la honra, Padre, en esta noche, Señor. Y te pido que tú bendigas a cada hermano que ha estado aquí presente en esta noche, Padre. Que tú sigas bendiciendo la vida de aquellos, Padre, que te alaban con todo su corazón, Padre. Y te damos gracias en esta noche, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.